Sean bienvenidos a mi canal. En este video veremos cómo encontrar el índice de crecimiento poblacional cuando tengamos una ecuación aritmética, tal como lo vemos acá. Para eso tendré los siguientes datos. En los años tendré diferentes periodos, luego tendré una población censal para estos años correspondientemente, y en base a eso quiero encontrar el índice de crecimiento poblacional. Existen dos opciones para encontrar este índice. La forma más fácil y que casi todos lo aplican es directamente realizando un despeje de esta ecuación, que es la ecuación aritmética. Si despejamos vamos a tener una ecuación de esta manera, donde aquí dice YF, que sería la población futura, y Y sub 0, que sería la población inicial. El T sería el periodo correspondiente que transcurre. Veamos cómo lo podríamos calcular de esta manera. Voy a copiar esto de acá, los datos, a esta parte. Bien, ahora me voy a ubicar en esta celda y lo que voy a hacer es calcular el índice. Empecemos por acá, por el segundo valor, por el del año 1992. Le voy a colocar aquí igual. Lo primero que voy a hacer es abrir paréntesis y aquí me dice población futura y aquí voy a colocar la población futura de este año, porque estaríamos hablando de la siguiente manera. ¿Cuál ha sido el índice de crecimiento desde el periodo de 1976 al periodo de 1992? Entonces, en ese periodo quiero saber cuánto sería el índice de crecimiento. Por tanto, la población futura va a ser del año 1992. Lo divido entre la población anterior de 1976, le resto -1, cierro paréntesis y lo divido entre t, que sería el periodo. Para eso lo voy a abrir paréntesis, que sería las de esta de 1992 menos 1976. Lo voy a dar enter y ese sería el valor del índice de crecimiento en un valor numérico para estos dos periodos. Lo único que voy a hacer es jalar esta celda hasta el año final, que es en el año 2012, y voy a tener estos valores de acá. Estos años que he calculado vamos a llamarlo índice de crecimiento. Ahora, yo generalmente, o bueno, en cualquier caso generalmente siempre lo vamos a manejar en porcentaje. Entonces, deberíamos tenerlo en porcentaje. El primer año de 1976, como no existe un año anterior, entonces no va a tener algún valor de índice de crecimiento. A estos otros valores los vamos a multiplicar por 100 y tendríamos estos de acá. Lo que voy a hacer en este momento va a ser reticularlo para que se vea un poco mejor y sea un poco más entendible de esa manera. A estos índices de crecimiento que he calculado, también lo puedo reducir un poco los decimales para que se vea mejor. Ya con 3 decimales se ve mucho mejor. Ahora, como pueden observar, existen valores diferentes para diferentes periodos. Lo que está sucediendo acá es que como las poblaciones tienen un crecimiento diferente, es decir, pueden crecer de cierta forma lineal hasta un punto, pero eventualmente puede ser que sea mayor o pueda ser menor, entonces por eso que siempre va a existir una variación en el índice de crecimiento. Ahora, lo que generalmente hacemos para encontrar el índice de crecimiento para estos datos sería calcular un promedio. Entonces aquí lo voy a colocar igual, promedio, y voy a calcular el promedio de estos tres valores. No me olvide colocar paréntesis, y ahora sí, el promedio de estos tres, le doy enter, y este sería el índice de crecimiento poblacional para la ecuación aritmética. Y también hay que recalcar que está en porcentaje. Entonces, si nosotros quisiéramos proyectar para un futuro, entonces podríamos utilizar este índice de crecimiento poblacional. Es una forma muy factible de hacerlo. Sin embargo, hay una opción 2, que es una opción un poco más precisa y conocemos un poco más de los datos que tenemos, que es aplicando mínimos cuadrados. Para eso voy a tener los mismos datos, que como pueden observar son lo mismo, solamente que vamos a llamar a los años como la variable X, a la población censal como la variable Y. Y lo primero que vamos a hacer es calcular una multiplicación entre X por Y. Entonces aquí, más X por Y. Hago que se calcule para todas las filas y ya tendría eso. Luego voy a hacer que se calcule el X al cuadrado, como lo tengo aquí. X elevado al cuadrado. Ahora hago que se calcule el Y elevado al cuadrado, que tengo acá, igual, elevado al cuadrado. Muy bien, ya tendría esos valores.
Luego de eso, lo que tengo que hacer es calcular una sumatoria de todos los datos, incluyendo las columnas del x, de y, x por y, x al cuadrado y al cuadrado. Para eso aplicamos igual suma y sumamos toda la columna de los datos que tengan. En este caso, como son solo 4 filas, serán esos 4 datos. Ahora, lo importante acá es conocer estas dos, bueno, en sí, conocer el coeficiente de correlación, este R. Es muy importante que lo lleguemos a conocer y van a ver por qué. Voy a colocar aquí R igual. Lo primero que voy a hacer es colocarle igual y me dice aquí n. El valor de n es la cantidad de datos que tengamos. En mi caso solamente son 4 datos, así que lo voy a multiplicar por el valor de 4 que tengo aquí. Por sumatoria de x por y, que lo tengo por acá, menos sumatoria de x multiplicado por sumatoria de y. Todo eso tiene que estar dividido, así que lo voy a dejar en paréntesis todo lo anterior. Y lo voy a dividir entre, voy a abrir una vez más paréntesis, vuelvo a abrir paréntesis, y ahora sí, aquí me dice n, que sería una vez más este 4, multiplicado por sumatoria de x al cuadrado, que lo tengo por acá, menos sumatoria de x, que lo tengo por acá, esta elevado al cuadrado. Lo cierro paréntesis, multiplico por, una vez más, n, por sumatoria de y al cuadrado, menos sumatoria de y, esta la elevamos al cuadrado, cerramos paréntesis y le doy enter. Entonces aquí tengo un valor. Y aquí el resultado que me da, me olvidé colocarlo, la raíz cuadrada. Así que lo vuelvo a colocar acá. Y a la parte final, al denominador le coloco elevado a la 0.5 para denotar la raíz cuadrada. Le doy enter y ese sería el resultado. Ahora, aquí es la importancia de poder o saber utilizar la opción 1 o la opción 2. Cuando nosotros tenemos el coeficiente de correlación, significa qué tan relacionados y correlacionados están todos los datos en sí para saber si están cumpliendo una tendencia lineal, en este caso, para una ecuación aritmética. Si el valor de R te da un valor mayor a 0.7, efectivamente, podríamos aplicar directamente la opción 1 y aceptar este valor que nos dio. Pero en caso de que no nos dé un valor aceptable a 0.7, significa que prácticamente la población no está creciendo de manera lineal. Entonces deberíamos aplicar otro método y también mínimos cuadrados, pero aplicado con otro método que sería la ecuación geométrica o la ecuación exponencial. Ahora, cuando ya tenemos un valor de acá, como les dije, podría aceptar directamente este valor o tal vez calcular el índice de crecimiento ya conociendo los datos a un método de mínimos cuadrados. Entonces es lo que vamos a hacer ahora en este caso para la opción 2. Para eso vamos a calcular las constantes a y b que tenemos acá para tener una ecuación lineal de esta manera. Entonces aquí va a colocar a igual bueno, primero calculamos el b, por cierto. B igual a igual de esa manera. El b le voy a dar aquí igual. Abro paréntesis, me dice que es el n, ya sabemos que es 4, multiplicado por sumatoria de x por y, menos sumatoria de x por sumatoria de y, dividido, abro paréntesis, n multiplicado por sumatoria de x al cuadrado, menos sumatoria de x, y esta sí la elevamos al cuadrado, le doy enter, y ese sería el valor de b. Ahora para el valor de a, le coloco aquí igual, abro paréntesis, sumatoria de y, menos b por sumatoria de x dividido entre n, que n ya sabemos que es 4. Pero en este caso, toda la parte de acá lo vamos a dejar entre paréntesis y ahora sí lo divido entre 4. Y ese sería el otro valor. Ahora, con esta opción lo que tenemos que hacer es encontrar valores que sean de cierta forma cada un cierto periodo. Les explico cómo. Lo primero acá
para encontrar los valores va a ser encontrar la diferencia de valores que existe entre cada año. Por ejemplo, acá, voy a ubicarme en la parte de acá, de esta tabla, porque me hace un poco más fácil. Por ejemplo, si yo resto el año 1992 entre el año 1976, han pasado 16 años. Y si lo jalo hasta los valores finales, vamos a observar que existen diferentes periodos. Esto lo vamos a llamar como periodo. Ahora, esos son los periodos, pero en sí necesitaría conocer un solo periodo, es decir, un periodo en el cual nuestra tendencia sea un poco más precisa de alguna forma, aunque podríamos utilizar cualquier otro valor. Pero lo que hacemos acá es calcular un promedio de estos valores de acá. Y aquí me dice 12. Entonces tenemos datos casi 12 años, en pocas palabras. Ahora, me voy a ubicar por acá. Y lo que voy a hacer es copiar esta parte. Me voy a ubicar por esta zona. Ahora sí, vamos a iniciar por el año 1976 porque es el primer año. Y lo que voy a hacer es sumarle a este año este valor de promedio de los periodos, que serían 12 años. Y luego a este valor que me dio, igualmente le voy a sumar otra vuelta a los 12 años. Entonces voy a colocar aquí directamente, más 12. Y hago que se sume así de esa manera hasta el año que yo quiera. Por ejemplo, lo voy a dejar hasta el 2024. Creo que es suficiente hasta ese año. Ahora, en base a esto, lo que voy a hacer es calcular la población censal, que antes dijimos que era Y. Entonces voy a colocar aquí igual. Y lo que voy a hacer es multiplicar A más B multiplicado por X, que X dijimos que eran los años. Entonces acá lo voy a multiplicar por estos años. Y acá tenemos una población. Voy a hacer que se vuelva constante los coeficientes A y B. Estas dos de acá. Le colocamos símbolo de dólar al medio. Y ahora sí hago que se calcule para todo. Vamos a ver que tenemos poblaciones acá para diferentes años. Obviamente no van a ser necesariamente las mismas a los valores iniciales. Por ejemplo, del año 1976 es muy diferente. Observen que aquí está variando con 500, pero es porque se ha hecho un ajuste lineal. Ahora, en base a estas poblaciones que tenemos acá, hacemos lo que habíamos hecho antes, calcular el I, el índice de crecimiento poblacional. Lo que voy a hacer es copiar esto y me voy a ir por aquí abajo. Ahora, veamos qué hemos hecho. Aquí el I se está copiando la fórmula tal como está, que sería la misma que estaríamos usando acá. Esto, lo voy a bajar. Entonces, sería lo mismo prácticamente. Población futura, población actual, menos 1, la resta de los periodos, que sería este valor. Y así para cada valor. Y aquí está multiplicándose por 100. Lo voy a jalar esto hasta la última columna. Lo voy a dejar en cuadriculado, de esa manera. Y ahora sí, ya tenemos con ese procedimiento los índices de crecimiento para el ajuste lineal y para años iguales, que obviamente en este caso igual se puede observar que no son iguales. Igualmente sigue variando a lo del primer caso. Pero en este caso ya viene de un ajuste lineal estos valores. Así que podría haber un promedio. Si calculo el promedio final de todo esto, podría tener un valor de 1.041. Entonces, ese podría ser el resultado final, el cual yo podría aceptar para la población inicial que yo tenía. Observen que ambos valores son muy próximos, prácticamente varían en un segundo decimal, es por eso que en algunos casos no vale tanto el esfuerzo de realizar todo esto, pero sí tal vez para conocer la tendencia a la cual sigue. Ahora, si nosotros quisiéramos aplicar este procedimiento del paso 1 de la opción 1 con una ecuación aritmética o una ecuación exponencial, prácticamente no podríamos hacer eso porque estaríamos cometiendo un cierto error, estaríamos alterando de cierta forma el valor final del índice de crecimiento, ya que con un ajuste recién te da un valor un poco más preciso y conociendo las características de la localidad. En el canal tengo ya un video hablando de cómo encontrar el índice de crecimiento poblacional para ecuaciones geométricas y exponenciales. Y también tengo para las proyecciones de estas ecuaciones, así que les invito a que lo puedan ver. Eso sería todo por el video. Si les gustó, les invito a que puedan darle like a este video, compartirlo y seguirme en mis redes sociales.
Todo eso lo van a tener en la descripción de este video.